Bueno, llevo varios días dándole vueltas a una filmación que he visto en Twitter de una situación contada por una persona a la que conozco y aprecio, en la que está navegando a vela y se enfada con otros señores que navegan en un barco de vela, pero navegando a motor, en una situación de cruce. Y me ha parecido que era oportuno hacer una reflexión sobre cuestiones importantes del reglamento internacional que se conocen, pero que a veces no se conocen en profundidad. En principio, en este caso, vamos a analizar este caso, son dos barcos que están en una situación de cruce. Hay datos que todavía desconocemos, claro, en el análisis, pero a primera vista son dos barcos en una situación de cruce, un cruce bastante sesgado, en el que el velero se cruza con un barco de vela que navega a motor, claramente desaparejado. Es decir, por lo tanto, es una situación de cruce entre un buque de vela y un buque de propulsión mecánica. Existe una aproximación con riesgo de abordaje, todavía no se encuentra muy cerca, pero hay que maniobrar sin ninguna duda, ¿no? Con lo cual, esta persona, la persona que lo filma y lo cuenta, se enfada porque el barco de motor no cambia de rumbo. Y en segunda instancia cuenta cómo al final el barco de motor terminó cambiando de rumbo. Pero si lo queremos ver en profundidad y analizarlo correctamente, en primer lugar tenemos que ver si ambos buques, en este caso ambos barcos, ambos veleros, navegaban cumpliendo las premisas iniciales del análisis de esta situación, es decir, la regla 5 y la regla 6, es decir, vigilaban correctamente desde ambos barcos navegaban a una velocidad de seguridad conveniente. Esto es fundamental. En este caso, según la filmación, parece que es así. Por lo tanto, en aplicación de la regla 18, obligaciones entre categorías de buques, en primera instancia, el barco de propulsión mecánica debe de apartarse de la derrota del barco que está navegando a vela, que en este caso es una condición evidente. Es un barco que navega a vela con claridad y es un barco de vela que navega exclusivamente impulsado por el motor con claridad, con lo cual este barco de motor debe de apartarse, repito, en primera instancia de la derrota del velero. Pero en este caso esto no ocurre así y por ese motivo esta persona filma el encuentro y además se enfada con el otro barco. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo desde el punto de vista del reglamento? Bueno, evidentemente el barco de motor no cumple con lo establecido en la regla 15 y tampoco con lo establecido en la regla 8, que es primordial, es decir, no maniobra de forma clara y con la debida antelación. Pero atención, el barco de vela no cumple con la regla 17, es decir, la que se refiere a los buques que siguen a rumbo, que dice que maniobrarán tan pronto como comprueben que aquel que hubiera debido de hacerlo en la forma preceptuada por el reglamento no lo hizo. Y para ello, atención, vuelve a recordar lo que se dice en la regla 8, maniobrará de forma clara y con la debida antelación. Por lo tanto, en este caso, ambos barcos comparten una aplicación o una interpretación equivocada o incorrecta del reglamento. Es cierto que en el supuesto de que existiese un siniestro entre estos dos barcos, se practicaría, si fuese preciso, un análisis de causalidad. Y en este análisis se haría una valoración de todas las condiciones del siniestro para, digamos, repartir de alguna manera la responsabilidad en el siniestro entre ambos armadores, porque evidentemente los dos barcos lo hubieran hecho mal. Al margen de todo ello, hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta y que en este caso no son apreciables en el vídeo, como son el hecho, por ejemplo, de la mayor o menor proximidad a un canal angosto. Esto es muy común, es decir, el canal angosto
ya sabemos que no es ámbito de aplicación de la regla 18, es decir, dentro de un canal angosto, los barcos que circulan dentro del canal no están condicionados al cumplimiento de la regla 18, obligaciones entre categorías de buques. Y además de ello, la regla 9 ya dice con claridad que los barcos de vela, los barcos de menos de 20 metros y los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito seguro de aquellos barcos que por su seguridad utilicen este canal. Pero esta condición no es estricta y exclusivamente aplicable al propio canal angosto, sino también, como es lógico y de sentido común y de buena práctica marinera, a las aproximaciones al canal angosto. Es decir, el límite de un canal angosto, un barco de vela fuerza la maniobra de un buque de propulsión mecánica que está utilizando el canal, está interpretando incorrectamente la regla 18. Bueno, de esto se podría hablar muy a menudo, pero en cualquiera de los casos nunca hay que olvidarse que la regla 8 dice que los buques maniobrarán de forma clara y con la debida antelación y aplicando la buena práctica marinera, es decir, haciéndolo cortésmente, correctamente y en muchos casos la mejor manera de dar a conocer el reglamento es precisamente hacer una buena práctica marinera, que muchas veces consiste en ceder terreno y ser cortés, permitir que un barco que no lo hace del todo correctamente pase por delante de tu proa, aunque tú tengas a priori la preferencia de paso. Gracias. Aquí un imbécil. Yendo sola vela como vamos a tener que maniobrar por no comérnoslo.